Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Tomar pertenencias de los muertos puede tener consecuencias siniestras. El alma atormentada de un difunto no descansará hasta ser liberada. Esta historia escalofriante es un recordatorio de la importancia de respetar los objetos del pasado y los espíritus que aún los reclaman. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. El traslado a nuestra nueva vivienda se realizó en un camión de mudanzas en donde íbamos mi madre y yo. En el trayecto hablábamos sobre esa nueva vida y la que dejamos atrás al fallecer mi padre. Apenas llegamos a la casa, noté que se trataba de una construcción antigua, de considerable tamaño y con un evidente estado de descuido. Durante el proceso de instalación y de bajar las cosas del camión, algunos vecinos comentaron que la casa había permanecido deshabitada por un extenso periodo de tiempo. No se rentaba por más que la anunciaron y mi mamá la tomó de oportunidad, pues la renta estaba muy barata. La distribución de la casa incluía 4 habitaciones, 2 en la planta baja para mi madre y para mí, y las otras 2 en el piso superior para mis hermanos. Existía una habitación particular en el segundo nivel, ubicada al final del pasillo, que se encontraba cerrada con llave y con una gruesa y pesada puerta de cedro. La propietaria de la vivienda nos instruyó explícitamente a no utilizarla, ya que se trataba de un espacio inhabilitado y no entraba dentro del contrato de renta. A excepción de esta restricción, no existieron otras limitaciones en cuanto al uso de las demás habitaciones. De esta manera, terminamos de instalarnos y las cosas siguieron su curso con normalidad. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes, dedicados principalmente a la organización y acomodo de nuestras pertenencias en la nueva casa. Pero esta aparente normalidad se vio interrumpida por la irresistible curiosidad que despertó en mis hermanos la habitación prohibida. Una noche en la que mi madre y yo salimos a comprar algunas cosas, ellos aprovecharon la oportunidad. Querían saciar su curiosidad y, utilizando una horquilla como herramienta improvisada, lograron abrir la puerta y acceder al interior. Según relataron posteriormente, la oscuridad era absoluta, solo aliviada por la tenue luz que se filtraba a través de la ventana. Bajo ese ambiente, intentaron encender las luces, y en ese instante experimentaron una inexplicable sensación de ser observados. Al cruzar el umbral de la puerta e investigar un poco qué había dentro, se encontraron con una escena inesperada. La habitación, en lugar de estar polvorienta y en ruinas como esperaban, estaba impecablemente limpia y ordenada. La cama estaba tendida con sábanas blancas, el armario cerrado y el sanitario relucía de limpio. Pareciera como si alguien la habitara aún. Con cautela comenzaron a inspeccionar el lugar. De pronto, uno de ellos, al abrir un cajón de la cómoda, descubrió una colección de objetos de valor, joyas antiguas, monedas de oro y entre ellos, un reloj de bolsillo de exquisita factura. Su brillo cautivó a mi hermano Daniel, quien, sin pensarlo 2 veces, lo tomó entre sus manos y se lo guardó en el bolsillo. En ese preciso instante, un escalofrío los recorrió de pies a cabeza. La temperatura en la habitación pareció descender de golpe y una corriente de aire helado rozó sus rostros, moviendo sus cabellos y enviando una sensación extraña y de alerta por sus venas. La inquietud y el temor creciente se apoderaron de ellos y sus conciencias, sin saber por qué motivo, sentían aquello. Entre risas nerviosas y bromas, decían que todo estaba embrujado y no estaban alejados de la verdad. Sin pensarlo 2 veces y mirándose entre ellos, cuando notaron que uno de los cajones de la cómoda se abrió intempestivamente por una fuerza invisible. Salieron corriendo de la habitación.
no hablaron más sobre lo ocurrido esa noche, como si un acuerdo de silencio entre ellos los obligara a silenciar el recuerdo. La imagen de la habitación prohibida y la sensación de pavor que experimentaron jamás se borrarían de sus mentes y sería el comienzo de una serie de eventos que casi le cuesta la salud mental a mi hermano Daniel. Cuando llegamos a la casa con la cena, nos sentamos como habitualmente lo hacíamos y no hubo más problemas por esa noche. La experiencia de la habitación prohibida quedó relegada al olvido. Pero en el silencio de la noche, mientras la luna dibujaba sombras sobre las paredes del caserón, una voz apenas audible y arañazos en las paredes parecían recorrer la casa. Era como si algo advirtiera sobre la presencia de algo más allá de lo visible, algo que habitaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. Al día siguiente, mientras barría la calle frente a la casa, noté algo peculiar. Las personas que pasaban por ahí me miraban con una mezcla de curiosidad y morbo, pero sobre todo apuntaban a la casa, decían algo entre dientes y seguían caminando con un gesto de sorpresa. De pronto una anciana algo peculiar que llevaba una bolsa de mandado y con el rostro curtido por el tiempo, se acercó a mí y me preguntó con voz temblorosa: ¿Todo está bien en la casa, hija? No han tenido problemas con la luz, el agua o los drenajes, ¿verdad? En estas casas viejas suele pasar. No los han asustado o les han hecho algo, ¿verdad? La anciana no pudo terminar su frase, ya que una expresión de asombro y miedo se reflejó en su rostro. ¿Han entrado a la habitación prohibida?, preguntó con una voz apenas audible, mientras miraba las cortinas en la ventana de esa habitación. Algo pareció asustarla. Algo confundida y un poco asustada por la actitud de la anciana, simplemente respondí que no habíamos tenido problemas y seguí barriendo sin realmente hacerle mucho caso. Pensaba que era como esas vecinas curiosas que todo quería saber de la vida ajena. No era extraño. Sin embargo, mis palabras no tranquilizaron a la anciana, quien se alejó murmurando algo sobre espíritus inquietos y presencias malignas, rezando y haciendo la señal de la cruz. Esa noche, mientras la familia cenaba en un ambiente tenso y silencioso, las manifestaciones paranormales se presentaron. De pronto, todos percibimos sombras que recorrían rápidamente los pasillos, objetos que se movían solos y sin explicación, y un frío inexplicable invadió la casa. Lo que notamos fue que la habitación de mis hermanos era el epicentro de la actividad paranormal. A partir de esa noche, todos comenzamos a escuchar ruidos ensordecedores que nos despertaban asustados. De pronto nos asaltaba la idea de que alguien se había metido en la casa. Se escuchaban golpes en las paredes, figuras fantasmales aparecían y desaparecían en la oscuridad, y una constante sensación de ser observados nos invadía. Mis hermanos estaban aterrorizados, especialmente Daniel. Intentaban dormir, pero con todo lo que sucedía, sobre todo en su recámara, era imposible. Cada crujido del piso, cada sombra que se movía en la penumbra, alimentaba su miedo. En una ocasión, mientras Daniel dormía, una voz de hombre le susurró su nombre al oído con una advertencia muy clara: «Devuélvelo». Al abrir los ojos se encontró con una figura alta y delgada al pie de su cama, vestida de negro, que lo observaba con una mirada penetrante y vacía. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Todos nos quedamos pasmados con su testimonio. Ahí comenzamos a sospechar que habíamos caído en una casa embrujada, pero no podíamos irnos en ese momento. No teníamos dinero ni quien nos ayudara. A partir de ese momento, la vida en la casa se convirtió en una pesadilla. Atormentados por las constantes apariciones y el terror que éstas provocaban, apenas podíamos dormir o comer. La alegría y la despreocupación que antes reinaban en el hogar habían sido reemplazadas por un miedo paralizante. Sospechábamos que todo lo que ocurría provenía de la habitación prohibida, la cual se había convertido en un portal hacia un mundo de sombras y terrores. Nos sentíamos como víctimas indefensas de fuerzas malignas que parecían empeñadas en atormentarnos. Desesperados buscamos ayuda en sacerdotes, chamanes y cualquier persona que pudiera liberar la casa de las entidades que la acosaban.
nada parecía funcionar. Las presencias fantasmales seguían manifestándose, cada vez con mayor intensidad, sembrando el caos y la desesperación en la familia. La casa, antes un refugio lleno de amor y risas, ahora era un lugar embrujado, un infierno viviente del que nadie parecía poder escapar. Las noches se habían convertido en un tormento para Daniel. Las pesadillas lo ponían muy mal cada vez, envolviéndolo en una espiral de terror que le impedía descansar o tener un momento de paz. Durante las madrugadas en sus sueños, un hombre alto y sombrío lo visitaba una y otra vez, repitiendo la misma frase con una voz fantasmal: «Regrésalo». Al despertar, se encontraba empapado en sudor, con el corazón palpitando y la mente plagada de imágenes perturbadoras. De igual forma notamos que tenía arañazos y moretones que aparecían en su cuerpo sin explicación y que solo alimentaban su miedo y confusión. Pero nosotros también la padecíamos. Evidentemente mi madre, alarmada por el deterioro físico y emocional de mi hermano, no podía comprender la causa de su tormento. Las súplicas de Daniel por ayuda hacían que también pasáramos por un mal momento, al no poder ayudarlo, impulsando a mi madre a buscar respuestas desesperadamente. Fue durante una comida que nos reunió a los 3 hijos. Nos suplicó que le contáramos la verdad, pues tenía sospechas de algo y quería saber la verdad. Tras una larga y tensa conversación, mis hermanos confesaron haber entrado a la habitación prohibida, pero no dijeron nada del reloj que tomó Daniel. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Entonces recordé la conversación con la anciana que siempre me interrogaba mientras barría la calle. Llena de presagios, mi mamá decidió visitarla para preguntarle qué sabía de la casa. La anciana, con una mirada triste y compasiva, le reveló la oscura historia de la casa, y aquí cito las palabras de la mujer. Hace años, la dueña de la casa vivió su peor pesadilla. Su único hijo, de nombre Tomás, fue un joven atormentado por la depresión. Decidió poner fin a su vida dentro de su habitación. La madre, al encontrar el cuerpo sin vida de su hijo, se derrumbó en un mar de dolor. Su corazón se hizo añicos, incapaz de soportar el peso de la tragedia. El suicidio de Tomás marcó un antes y un después en la historia de la casa, impregnando sus paredes de una tristeza de acongojo a muchos en la colonia, pues la señora era muy querida en el barrio. Con el paso del tiempo, la madre de Tomás se mudó y la casa fue abandonada. Sus puertas y ventanas fueron selladas, como si se quisieran borrar los recuerdos del pasado. Los vecinos nunca olvidaron la tragedia. Se comenzaron a tejer historias y cuentos sobre el fantasma de Tomás, y varias versiones sobre su vida y obra comenzaron a circular, alimentando el mito de la casa embrujada. Se decía que por las noches, la figura espectral del muerto se asomaba a las ventanas, observando desde su cuarto con ojos vacíos y llenos de tristeza. Algunos aseguraban haber escuchado llantos provenientes de la casa, mientras que otros juraban haber visto objetos moviéndose sin explicación. Atemorizados por las apariciones del fantasma, los vecinos intentaron purificar toda la casona. Llevaron sacerdotes que realizaron rituales de exorcismo, pero nada parecía funcionar. La presencia de Tomás era demasiado fuerte. Su dolor impregnaba cada rincón del lugar. Aquel sitio permaneció abandonado durante años, un recordatorio constante de la tragedia que había marcado a la familia. Las palabras de la anciana golpearon a mi madre. La cruda verdad sobre la maldición que pesaba sobre su hogar ahora era innegable. Todo el sufrimiento de Daniel, las pesadillas, los arañazos, los moretones, tenían una explicación macabra. Con el corazón lleno de dolor y temor, mi madre tomó la decisión de abandonar la casa. No podía permitir que sus hijos siguieran expuestos a la presencia del espíritu atormentado. Enseguida buscó a dónde irnos y nos mudamos ese mismo día. Mi madre le fue a entregar las llaves de la casa a la señora Adela, la dueña de la casa, y la acompañamos. Esta la recibió con pesadumbre y con curiosidad le preguntó por qué dejábamos la casa. Con una mezcla de nerviosismo y tristeza, mi mamá le contó la verdad sobre las experiencias paranormales que habíamos vivido en aquella casona. Le describió las pesadillas de Daniel, los ruidos extraños,
las apariciones espectrales y la sensación de acoso que nos perseguía día y noche. La dueña escuchó con atención, con mirada triste y llena de dolor. Dijo que nos comprendía. Les preguntó a mis hermanos si alguno de ellos había entrado a la habitación de Tomás. Mi mamá, apenada, confesó que mis 2 hermanos lo habían hecho. Al escuchar esto, la mujer insistió a mis hermanos y les preguntó directamente si habían tomado algo de la habitación. Daniel, con la cabeza cabizbaja y la mirada llena de arrepentimiento, confesó haber tomado el reloj de bolsillo que pertenecía a su hijo. En ese momento, el rostro de la señora se iluminó con una mezcla de tristeza y esperanza. Le explicó a Daniel que ese reloj era un objeto muy querido por su hijo, un recuerdo de su infancia que lo acompañaba incluso en la muerte. El hecho de que Daniel hubiera tomado el reloj era la razón por la que el espíritu de su hijo no podía descansar en paz. Daniel había guardado el reloj en una caja y lo dejó ahí, e incluso lo había olvidado. Mi hermano prometió devolver lo que había tomado. Regresamos a casa y entre todas las cosas de la mudanza encontró el reloj. Al día siguiente todos acompañamos a Daniel y a la señora Adela a la casa para devolver el reloj, poner una nueva chapa y sellar la puerta. Al entrar en la recámara, la señora Adela comenzó a hablar como si su hijo estuviera presente. Conversaba con él, explicándole que éramos buenas personas y pidiéndole que disculpara a los muchachos por haber abierto la puerta y tomado su reloj, asegurándole que ya estaba ahí y que lo guardaría de nuevo. Con cuidado, colocó el reloj en una mesita de noche junto a la cama de su hijo. Con el rostro triste y los ojos humedecidos, le dijo: «Te amo, hijo. Descansa». Un silencio sepulcral invadió la casa, como si la presencia de Tomás finalmente hubiera encontrado paz y de alguna manera también nosotros sentimos alivio. Antes de irnos, le recomendamos a la señora Adela que para asegurar que el alma de su hijo Tomás pudiera descansar en paz, realizara un ritual sanador con la ayuda de un sacerdote o de un experto en lo paranormal. Le sugerimos que este ritual incluyera oraciones y ofrendas para despedirse de su hijo con amor y permitirle finalmente encontrar la paz. La señora Adela nos agradeció y prometió buscar ayuda, con la esperanza de que su amado Tomás pudiera descansar en paz y que la casa, algún día, pudiera albergar a una familia sin las sombras del pasado. Así, nos despedimos de la casa que una vez estuvo llena de terror y dolor, con la esperanza de que nuestra recomendación ayudara a traer consuelo y liberación tanto para Tomás como para su madre. Nos marchamos llevándonos con nosotros las lecciones aprendidas y el alivio de haber dejado atrás aquella oscura experiencia. Con el tiempo, la casa embrujada quedó en el olvido. La historia del hombre muerto se convirtió en una leyenda local, un recordatorio del poder del amor de madre y la importancia de respetar la memoria de los que ya no están con nosotros. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.